Abre. Esta casa le pertenece a mi esposo. La voz de Rebeca cortó a través de la madera de mi puerta como un relámpago. Eran las 6 de la mañana y yo estaba del otro lado, completamente despierta, esperando. Sabía que ella vendría. Después de lo que pasó ayer, después de que los había echado de mi casa con documentos en mano, sabía que mi nuera no se quedaría callada. Pero nunca imaginé que traería cerrajeros. Escuché pasos pesados en mi corredor, voces masculinas murmurando, el sonido inconfundible de herramientas chocando entre sí. Rebeca había llegado con refuerzos profesionales para forzar mi puerta, para allanar mi casa, la casa que yo compré, la casa que pagué durante 30 años con mi propio sudor. Señora, somos cerrajeros privados. La voz del hombre sonaba aburrida, rutinaria, como si este fuera solo un trabajo más en su día. Fuimos contratados para abrir esta puerta. Le sugerimos que se haga a un lado si está adentro. Para él, probablemente lo era. Para mí, era una declaración de guerra. ¿Escuchas eso, Teodora?, gritó Rebeca de nuevo. Y ahora su voz tenía ese tono triunfante que tanto la caracterizaba. Vamos a entrar, te guste o no. Debiste haber pensado bien las cosas antes de echarnos como a perros. Mi esposo tiene derechos sobre esta propiedad. Me quedé en mi sitio, sentada en mi sala con una taza de café frío entre las manos. Mis 68 años de vida me habían enseñado muchas cosas, pero la lección más importante la aprendí tarde. Hay personas que solo entienden cuando les muestras las consecuencias. El ruido comenzó. Primero fue un zumbido metálico, luego un chirrido agudo que me hizo apretar los dientes. Estaban usando un taladro eléctrico en mi cerradura. En la cerradura que yo misma instalé hace 10 años cuando por fin tuve el dinero suficiente para mejorar la seguridad de mi hogar. Cerré los ojos y respiré profundo. 30 años, 30 años trabajando de sol a sol para comprar esta casa, limpiando oficinas por las noches, cuidando a los hijos de otras personas por las mañanas, ahorrando cada peso como si fuera el último, sacrificando vacaciones, ropa nueva, salidas, todo. Absolutamente todo para tener un lugar propio. Un lugar de donde nadie pudiera echarme. Un lugar donde yo tomara las decisiones. Y ahora mi propia nuera estaba allá afuera destruyendo mi cerradura, gritando que la casa le pertenecía a su esposo, a mi hijo, el hijo que crié sola después de que su padre nos abandonó cuando Elías tenía apenas 3 años, el hijo al que le di todo lo que pude y mucho de lo que no podía, el hijo que un día apareció en mi puerta diciendo que necesitaba quedarse solo unos días mientras arreglaba unos puzos. Problemas con Rebeca. Esos pocos días se convirtieron en 8 meses, y en esos 8 meses mi casa dejó de ser mía. Ya casi, gritó Rebeca. Sigan, sigan. Esta vieja no puede esconderse para siempre. Vieja, me llamó vieja como si fuera un insulto. Como si haber sobrevivido 68 años en este mundo, haber criado a un hijo sola, haber construido algo desde cero con mis propias manos fuera un motivo de vergüenzas. Me levanté del sillón lentamente. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. A esta edad, el cuerpo siempre tiene algo que decir, pero aprendes a ignorarlo cuando hay cosas más importantes en juego. Caminé hacia mi cuarto sin hacer ruido. El taladro seguía zumbando, acercándose cada vez más a romper la última barrera entre mi espacio y la abura. Invasión de Rebeca. Pero yo no tenía prisa. Había estado despierta toda la noche planeando este momento. Sabía exactamente qué hacer. Abrí mi closet y saqué la bolsa que preparé ayer por la tarde. Adentro había 4 botellas grandes de catsup, la más barata del supermercado, porque no iba a desperdiciar mi dinero en esto. También había trapos viejos, ropa que ya no usaba y un frasco de colorante vegetal rojo
que había guardado por años desde que intenté teñir unas cortinas. Nunca funcionó para las cortinas, pero ahora tendría el uso perfecto. Vacié la catsup en un recipiente grande. Agregué el colorante. El rojo se volvió más intenso, más oscuro, más inquietante. Remojé los trapos uno por uno. Los esparcí por el piso de la entrada, formando un rastro irregular. Tomé uno de mis vestidos viejos, lo empapé por completo y lo dejé caer cerca de la puerta como si alguien lo hubiera, perdido en medio de un forcejeo. Cada detalle contaba. Cada mancha tenía que estar en el lugar correcto. Me quité la ropa limpia que llevaba puesta y me puse una vieja bata de casa llena de manchas de pintura. Eché más catsup sobre ella. Me la unté por los brazos, por el cuello, dejando que escurriera por mi ropa. Me miré en el espejo del pasillo. Parecía algo salido de una pesadilla. Perfecto. El taladro se detuvo de golpe. Escuché un clic metálico. La cerradura principal había cedido. Rebeca soltó un grito de victoria como si acabara de conquistar un reino. Sí, eso es. Ahora ábrela. Me arrodillé en el piso junto a la puerta, en medio del charco rojo que había creado. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero no era miedo. Era algo diferente, era determinación, era justicia. La manija comenzó a girar lentamente al principio, luego con más fuerza. Rebeca estaba empujando la puerta desde afuera, pero yo había puesto el cerrojo de seguridad interno. Ese pequeño pasador que solo se puede abrir desde adentro. Ese que ella nunca supo que existía, porque en 8 meses viviendo en mi casa, nunca se molestó en conocerla realmente. No abre, chilló con frustración. Hay otro maldito seguro. Escuché al cerrajero explicarle algo en voz baja. Rebeca lo interrumpió con un grito. No me importa. Rómpanlo. Hagan lo que tengan que hacer. El taladro arrancó de nuevo. Esta vez más agresivo, más violento. Sentí toda la puerta vibrar, la madera crujir bajo la presión. Mi hogar, mi refugio, mi espacio sagrado, estaba siendo violado por personas que nunca lo respetaron. El ruido se volvió ensordecedor. La puerta tembló por última vez. Y justo cuando escuché que el último seguro estaba a punto de ceder, justo cuando supe que estaban a segundos de irrumpir, agarré la manija desde adentro y abrí la puerta yo misma. La puerta se abrió de par en par y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Rebeca se congeló en el umbral. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su boca formó una O perfecta, pero ningún sonido salió de ella. Detrás de ella, los 2 cerrajeros dejaron caer sus herramientas. El taladro golpeó el corredor con un ruido metálico que hizo eco en toda la calle. Y entonces empezaron los gritos. El cerrajero más joven retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies y cayó en mis escalones. El otro se llevó las manos a la cabeza y empezó a repetir una y otra vez, «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Rebeca por fin encontró su voz. «Ay, Teodora, Teodora, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?». Me quedé ahí, arrodillada en el piso, cubierta de rojo, con mi bata empapada colgando de mis hombros. Los miré a todos sin decir una palabra. Dejé que vieran la escena completa, el charco en el piso, los trapos manchados, mi ropa, mi piel, todo ese rojo intenso que en la luz tenue de la mañana podía parecer cualquier cosa menos catsup. Las ventanas de las casas vecinas empezaron a iluminarse una por una. Escuché puertas abriéndose, voces alarmadas preguntando qué estaba pasando. Don Héctor, mi vecino de 80 años, salió en pijama con su bastón en la mano. ¿Qué es todo este alboroto a las 6 de la mañana? Rebeca se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas, señalándome como si yo fuera un monstruo. Ella, mire lo que hizo, está loca, completamente loca.
Llamen a la policía, llamen a una ambulancia. Me levanté despacio, muy despacio, dejando que cada movimiento fuera visible, dejando que cada gesto contara su propia historia. Me agarré contra el marco de la puerta y los miré a todos con una calma que solo llega después de tomar la decisión correcta. Ustedes, dije, acaban de forzar la entrada a una propiedad privada a las 6 de la mañana sin una orden y sin el permiso de la dueña. Hay testigos. El cerrajero mayor parpadeó varias veces como si despertara de un sueño. Nosotros, dijo, ella nos dijo que era su casa. Negué con la cabeza lentamente. Esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. Tengo las escrituras, tengo todos los documentos. Y ustedes irrumpieron por la fuerza, contratados por alguien que no vive aquí y no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Más ventanas se abrieron, más vecinos salieron. Doña Otilia, que vivía 3 casas más abajo, se acercó con su teléfono en la mano. Ya llamé a la policía. Vienen en camino. Rebeca se volvió hacia ella histérica. Sí, qué bueno, que vengan. Miren lo que hizo esta mujer. Se lastimó a propósito para hacerme quedar mal. Está demente. Yo simplemente sonreí, una sonrisa pequeña y tranquila. La sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Lastimarme?, pregunté, levantando mis brazos limpios de debajo de toda la catsup. No tengo ni un rasguño, Rebeca, pero tú acabas de traer cerrajero para forzar mi puerta a las 6 de la mañana, después de que ayer te pedí que te fueras de mi casa y no volvieras. El cerrajero joven se puso de pie, tambaleándose. Nosotros no sabíamos nada de esto. Ella nos dijo que era su casa, que su suegra la había dejado afuera. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Lo sé, dije con voz suave, y por eso no voy a presentar cargos contra ustedes. Pero les sugiero que se vayan ahora mismo antes de que llegue la policía. Y esto se complique más. A los 2 hombres no hubo que decírselo 2 veces. Recogieron sus herramientas a toda velocidad y casi corrieron hacia su camioneta. En menos de 1 minuto habían desaparecido calle abajo. Rebeca se quedó sola frente a mí y, temblando de rabia, tenía las manos apretadas en puños a los costados. Su cara estaba roja, no del color de la catsup, sino de la furia pura que la estaba consumiendo por dentro. Esto no se va a quedar así. Siseó con los dientes apretados. Elías tiene derechos. Es tu hijo. Él vivió aquí. Esta casa también es suya. Me apoyé en el marco de la puerta y la miré directo a los ojos. Elías vivió aquí de niño, sí. Yo lo crié aquí. Yo pagué esta casa sola durante 30 años mientras tenía 2 trabajos. Cuando cumplió 18, se fue. Hizo su vida. Se casó contigo y yo seguí viviendo aquí sola, pagando mis cuentas, manteniendo mi espacio. Rebeca abrió la boca para interrumpir, pero levanté una mano. Hace 8 meses. Llegó a mi puerta diciéndome que necesitaba quedarse unos días, que ustedes estaban teniendo problemas, que necesitaba tiempo para pensar. Lo dejé entrar porque soy su madre y porque este siempre será su hogar cuando me necesite. Pero eso no significa que sea su propiedad. ¿Y qué hay de mí?, gritó ella. Soy su esposa. Dejé mi vida para venir a vivir aquí. ¿Tu vida?, repetí. Y esta vez mi voz fue más dura. ¿Qué vida dejaste, Rebeca? Tú no trabajas. Nunca has trabajado. Vives del sueldo de Elías. Y el sueldo de Elías no existe desde hace 8 meses porque lo despidieron y me lo ocultó durante meses. Vi que su cara palidecía. Había dado en el blanco. Sí, lo sé. Continué. Sé que lo despidieron en febrero. Sé que han estado viviendo de mis ahorros. Sé que la tarjeta de crédito que sacó a escondidas está a mi nombre. Sé que las cuentas que no se pagaron son porque usaste ese dinero para otras cosas. El silencio cayó sobre la calle como una cobija pesada. Los vecinos que habían salido nos miraban sin disimulo.
Don Héctor dio un paso más cerca, apoyándose en su bastón. Rebeca, ¿eso es verdad? Ella lo ignoró. Siguió mirándome con un odio tan intenso que casi podía tocarlo. Nunca me quisiste aquí, dijo con voz temblorosa. Desde el primer día me hiciste sentir que estorbaba, que no era lo suficientemente buena para tu precioso hijo. Negué con la cabeza, cansada. Te acepté en mi casa, Rebeca. Te di un lugar donde dormir cuando no tenías a dónde ir. Compartí mi comida, mi espacio, mi vida. Lo único que pedí a cambio fue respeto. Y lo único que recibí fue que movieras mis muebles sin preguntar, que tiraras mis cosas porque no te gustaban, que criticaras cada decisión que tomaba en mi propia casa. Porque esta casa estaba atrapada en el pasado, estalló ella. Todo viejo, todo feo, todo aburrido. Necesitaba vida, necesitaba respeto. La corregí, y tú nunca lo tuviste. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Rebeca las escuchó, y algo en su expresión cambió. De pronto se veía menos segura, menos triunfante, más asustada. Cuando llegue la policía, dije con calma, les voy a mostrar mis escrituras. Les voy a explicar que ayer te pedí que te fueras. Les voy a decir que hoy a las 6 de la mañana trajiste cerrajeros para forzar la entrada. Y voy a dejar que ellos decidan qué hacer con eso. Dio un paso atrás. Elías no dejará que me hagas esto. Elías, dije, y por primera vez mi voz se quebró un poco. Elías no está aquí. Y eso es parte del problema, ¿verdad? Viniste sola. Trajiste cerrajeros. Forzaste mi puerta. Pero mi hijo no está contigo. Vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia impotente. Está en el hotel, susurró. Le dije que me esperara, que yo me encargaría de esto. Por supuesto que lo hiciste, respondí, porque eso es lo que siempre haces. Tú te encargas de las cosas. Tomas decisiones por él, hablas por él, y mi hijo te deja porque es más fácil que enfrentarse a ti. Las sirenas estaban cada vez más cerca. 2 patrullas dieron la vuelta a la esquina y se estacionaron frente a mi casa. Los policías bajaron de los autos con esa expresión cansada de quienes han visto demasiado. Uno de ellos era joven, de unos 30 años, con un uniforme impecable. El otro era mayor, con sienes plateadas y con una forma de caminar que decía que llevaba haciendo esto muchos años. El oficial mayor se acercó primero, observando la escena. Yo cubierta de rojo en la entrada, Rebeca temblando en mis escalones, los vecinos formando un semicírculo alrededor de mi casa como si esto fuera un espectáculo. ¿Quién llamó a la policía? Fui yo, oficial, dijo doña Otilia, levantando la mano. Escuché gritos y ruidos muy fuertes desde las 6 de la mañana. Pensé que alguien estaba en peligro. El policía joven se me acercó con cautela, como si yo estuviera a punto de romperme en cualquier momento. Señora, ¿está herida? ¿Necesita una ambulancia? Negué con la cabeza y levanté los brazos para que pudiera verlos claramente en la luz del amanecer. No estoy herida, oficial. Esto es catsup. La usé para protegerme. Los 2 policías intercambiaron una mirada confundida. El mayor entrecerró los ojos. ¿Para protegerse de qué? Señalé hacia Rebeca, que ahora estaba sentada en el escalón de abajo con la cara escondida entre las manos. Esta señora es la esposa de mi hijo. Hace 8 meses vinieron temporalmente a mi casa. Ayer les pedí que se fueran porque la situación se volvió insostenible. Esta mañana, a las 6 regresó con 2 cerrajeros para forzar mi puerta. Los vecinos pueden confirmarlo. Don Héctor dio un paso al frente apoyándose en su bastón. Es verdad, oficial. Yo lo vi todo. Ella llegó gritando que la casa era de su esposo, que iba a entrar quisiera doña Teodora o no. Trajo a 2 hombres con herramientas. Escuché el taladro. Todos lo escuchamos. Otros vecinos asintieron. Doña Otilia levantó su teléfono. Yo grabé parte del alboroto.
Si necesitan pruebas, aquí están. El policía mayor se volvió hacia Rebeca. Señora, ¿es esto cierto? ¿Contrató cerrajeros para forzar la entrada? Rebeca levantó la vista. Tenía los ojos hinchados y rojos. Cuando habló, su voz sonaba quebrada, victimizada, completamente diferente al tono agresivo de hace unos minutos. Este es el hogar de mi esposo, dijo entre sollozos. Ella nos echó ayer sin motivo, sin darnos tiempo de recoger nuestras cosas. Nos dejó en la calle como si fuéramos animales. Yo solo quería recuperar lo que es nuestro. El oficial joven sacó una libreta. ¿La casa está a nombre de su esposo? Rebeca dudó. Vi sus ojos moverse de un lado a otro, buscando una respuesta que sonara convincente. Él es su hijo. Vivió aquí toda su vida. Tiene derecho. Eso no fue lo que pregunté, dijo el oficial con paciencia. ¿La propiedad está legalmente a nombre de su esposo? Entré a mi casa sin decir una palabra. Fui directo al cajón donde guardo todos mis documentos importantes. Los saqué con cuidado. Esos papeles que representaban 30 años de mi vida, de sacrificio, de trabajo. Regresé a la puerta y se los entregué al oficial mayor. Estas son las escrituras de la propiedad. Como puede ver, están únicamente a mi nombre, Teodora Salazar. La compré en 1995. Hice el último pago de la hipoteca hace 8 años. No hay ningún otro nombre en estos documentos. El policía tomó los papeles y los revisó detenidamente. Su compañero se acercó para mirar también. Pasaron varios minutos en silencio mientras examinaban cada página. Todo parece estar en orden, dijo finalmente el mayor, devolviéndome los documentos. La propiedad es suya, señora Salazar, solo suya. Se volvió hacia Rebeca con una expresión más severa. Señora, usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Forzar la entrada a una casa que no es suya constituye un intento de allanamiento. La dueña le pidió que se fuera, y usted regresó con cerrajero a meterse a la fuerza. Eso es un delito. Rebeca se puso de pie de un salto, limpiándose las lágrimas con rabia. Pero mi esposo vivió aquí. Es su hijo. No puede simplemente echarlo así. El oficial joven habló esta vez con una voz más suave pero firme. Si su esposo vivió aquí como invitado de su madre, entonces no tiene derechos automáticos de propiedad. La señora tiene todo el derecho de pedirles que se vayan si siente que la situación ya no funciona. Y usted tiene la obligación de respetar esa decisión. ¿Y qué hay de nuestras cosas?, gritó Rebeca. Tenemos ropa, artículos personales, todo está adentro. Respiré profundo antes de contestar. Tus cosas están empacadas en cajas en la sala. Las preparé ayer después de que se fueron. Todo está ahí. Puedes llevártelas cuando quieras con supervisión policial si es necesario para evitar más conflictos. El oficial mayor asintió. Eso suena razonable. Señora, miró a Rebeca. Puede entrar con nosotros a recoger sus pertenencias. Después de eso, tendrá que irse y no puede regresar sin el permiso de la dueña. ¿Entendido? Rebeca apretó los puños pero asintió. El odio en sus ojos era palpable, pero ya no tenía argumentos, ya no tenía poder. Los 4 entramos a la casa, yo, Rebeca y los 2 oficiales. La escena adentro era aún más dramática con la luz natural empezando a entrar por las ventanas. El charco rojo en la entrada brillaba de forma inquietante, los trapos esparcidos, mi ropa empapada, estratégicamente tirada. El policía joven silbó por lo bajo. Definitivamente es catsup, dijo después de arrodillarse a olerla. Buen truco, jefa. No sonreí. No había nada gracioso en esto. Simplemente había sido necesario. En la sala, tal como dije, había 5 cajas de cartón perfectamente selladas. Escribí los nombres en cada una con un marcador negro. Elías, Rebeca. Adentro estaba toda la ropa que habían dejado tirada por mi casa durante meses
los productos de baño que llenaban mi regadera, los libros que Rebeca apilaba en mi sala, los zapatos que Elías dejaba en la entrada, todo lo que no era mío, todo lo que había invadido mi espacio. Rebeca miró las cajas y algo en su expresión se rompió, como si solo en ese momento entendiera que esto era real, que de verdad tenía que irse, que había perdido. «Te pasaste toda la noche empacando esto», dijo con voz hueca. «Toda la noche», confirmé, porque sabía que volverías. «Te conozco, Rebeca. Sé que no aceptas un no por respuesta. Sé que crees que si gritas lo suficientemente fuerte, si empujas con suficiente fuerza, conseguirás lo que quieres». Me miró con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué me odias tanto?», negué con la cabeza, repentinamente cansada. «Tan cansada. No te odio, Rebeca. Ni siquiera te conozco realmente. En 8 meses viviendo bajo mi techo, nunca te interesó conocerme. Nunca preguntaste sobre mi vida, mi trabajo, mis sueños. Solo te importó lo que esta casa podía darte, el espacio, la comodidad, la sensación de tener algo sin habértelo ganado. Renuncié a mi departamento para venir aquí», gritó. «Renuncié a mi vida». «¿A qué departamento?», pregunté. «Al departamento que no estabas pagando, porque Elías pagaba la renta con el dinero que yo le prestaba cada mes. Yo también sé eso». Vi que su cara palidecía de nuevo. ¿Cuántos secretos guardaban? ¿Cuántas mentiras? El oficial mayor tosió incómodo. «Señoras, creo que esta conversación es personal». «Señora», miró a Rebeca. «Le sugiero que tome sus cosas y se vaya. Si tienen más que discutir, háganlo en otro momento y en otro lugar». Rebeca se arrodilló junto a las cajas y empezó a revisarlas con manos temblorosas, como si no confiara en qué. Yo hubiera metido todo. Sacaba cosas, las miraba, las volvía a meter. El policía joven me miró con algo que se parecía a la compasión. «¿Necesita ayuda para limpiar todo eso?», señaló el desastre rojo en la entrada. Negué con la cabeza. «No, gracias. Puedo hacerlo sola. Lo he hecho antes». No solo hablaba de la catsup, y creo que él lo entendió. A Rebeca le tomó 20 minutos revisar todas las cajas. Finalmente, con los ojos rojos e hinchados, asintió. «Está todo aquí. ¿Necesita ayuda para subirlas a un auto?», preguntó el oficial mayor. Ella negó con la cabeza. «Llamaré a Elías. Él puede venir por ellas». Sacó su teléfono y marcó. Podía escuchar el tono de llamada. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Rebeca intentó de nuevo. Mismo resultado. Y una vez más. «No contesta», dijo con voz apagada. No dije nada. No había nada que decir. Rebeca intentó llamar a Elías 5 veces más mientras todos estábamos de pie en mi sala. Cada llamada mandaba directo al buzón de voz. Cada vez que escuchaba el tono automático, su cara se ponía más pálida, más desesperada. Finalmente, bajó el teléfono y se quedó mirando la pantalla como si pudiera obligarlo a aparecer con solo desearlo con suficiente fuerza. El oficial mayor miró su reloj con impaciencia. «Señora, no podemos quedarnos aquí toda la mañana esperando. ¿Tiene algún otro número al que llamar? ¿Algún familiar o amigo que pueda ayudarla con las cajas?» Rebeca negó con la cabeza lentamente. Le temblaban las manos al sostener el teléfono. «No tengo a nadie más. Mi familia vive en otro estado. Mis amigos». Su voz se apagó. No terminó la frase, pero yo podía llenar los espacios en blanco. Rebeca había quemado todos sus puentes cuando se casó con Elías. Había dejado atrás su vida anterior, convencida de que mi hijo era su boleto a algo mejor. «Puedo llamar a un taxi», ofreció el policía joven, «para llevarla a donde necesite ir con sus cosas». Ella asintió débilmente, como una muñeca rota. Toda esa energía agresiva de la mañana se había evaporado. Ahora todo lo que quedaba era una mujer de 32 años que de pronto se daba cuenta de que estaba completamente sola. El oficial hizo la llamada.
El taxi llegaría en 15 minutos. Nos quedamos en un silencio incómodo mientras esperábamos. Rebeca se sentó en el piso junto a sus cajas, abrazándose las rodillas. Yo me quedé cerca de la ventana, mirando la calle donde los vecinos por fin empezaban a meterse a sus casas ahora que el espectáculo había terminado. Don Héctor fue el último en irse. Antes de entrar a su casa, me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Él había sido testigo de todo. Él sabía la verdad. Eso era importante. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?, preguntó el oficial mayor, rompiendo el silencio. 8 meses, respondí. Llegaron en febrero diciendo que solo sería temporal, que Elías tenía un problema en el trabajo y necesitaban tiempo para reorganizarse. ¿Y qué pasó realmente? Lo despidieron, dije mirando directamente a Rebeca. En enero, pero no me lo dijeron. Hasta hace 3 días, cuando llegó una carta del banco sobre una tarjeta de crédito que él sacó a mi nombre sin mi permiso. El policía silbó por lo bajo. Su compañero negó con la cabeza. Eso es fraude financiero, jefa. Podría presentar cargos. Lo sé, dije, pero es mi hijo. Y no importa lo enojada que esté, lo traicionada que me sientas, sigue siendo mi hijo. Rebeca levantó la cabeza y me miró con algo que podría haber sido sorpresa o tal vez gratitud, pero no dijo nada. Ni siquiera gracias. El taxi llegó tocando el claxon afuera. Los 2 oficiales ayudaron a subir las cajas a la cajuela y al asiento trasero. Eran 5 cajas grandes, pero lograron acomodarlas todas. Rebeca se quedó en mis escalones mirando mi casa como si estuviera memorizando cada detalle. Esto no tenía que terminar así, dijo finalmente con voz ronca. Estuve de acuerdo. No tenía que terminar así, pero terminó de esta manera porque elegiste forzar una puerta en lugar de tocarla, porque elegiste gritar en lugar de hablar, porque desde el primer día que entraste a mi casa decidiste que yo era el obstáculo y no la persona que te estaba dando refugio. Apretó los labios. Por un momento pensé que iba a discutir, que iba a lanzar una última ráfaga de acusaciones, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el taxi. Antes de subir, se detuvo y me miró por última vez. Elías va a volver, es tu hijo. No puedes simplemente abandonarlo. No respondí, porque la verdad era que no estaba segura. No estaba segura de nada cuando se trataba de Elías, el niño que crié, el niño dulce que me abrazaba todas las noches antes de dormir. Ese niño había desaparecido hacía mucho tiempo. El hombre en el que se había convertido era un extraño que me mentía, me robaba la identidad y se escondía en un hotel mientras su esposa forzaba mi puerta. El taxi arrancó y desapareció calle abajo. Los policías se quedaron unos minutos más para terminar su reporte. El oficial mayor me entregó una tarjeta. Si hay cualquier otro problema, cualquier cosa, nos llama directamente. Y señora, sobre la tarjeta de crédito, de verdad debería considerar presentar cargos. Su hijo es un adulto. Las acciones tienen consecuencias. Lo pensaré, prometí. Aunque ambos sabíamos que probablemente no lo haría. Cuando finalmente se fueron, la calle quedó en silencio. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Solo entonces me permití temblar. Solo entonces dejé que todo el peso de la mañana cayera sobre mis hombros. Miré el desastre en mi entrada. El charco rojo que ya empezaba a secarse. Los trapos esparcidos, mi bata empapada. Todo el teatro que tuve que hacer para protegerme. Había funcionado. Había ahuyentado a los cerrajeros. Había hecho que los vecinos llamaran a la policía. Sí, había logrado exactamente lo que necesitaba, pero ahora tenía que limpiarlo. Me quité la bata y la dejé caer en el charco. Fui a la cocina y llené una cubeta con agua caliente y jabón. Agarré el trapeador y regresé a la entrada. Arrodillada en el piso,
Empecé a limpiar la catsup que se había pegado a los azulejos. El agua se volvía rosa a medida que limpiaba. Tuve que cambiarla 3 veces antes de que el piso empezara a verse normal de nuevo. Me tomó 2 horas limpiar todo. 2 horas de tallar, enjuagar y secar. 2 horas en las que no pensé en Elías, ni en Rebeca, ni en nada más que en devolver mi casa a su estado normal. Mi refugio, mi espacio, mi lugar en el mundo. Cuando terminé, me bañé con agua tan caliente que me dejó la piel roja. Me lavé el cabello 3 veces hasta que dejó de oler a tomate. Me puse ropa limpia y cómoda, mi pijama favorita, aunque apenas eran las 10 de la mañana. Me preparé una taza de café fresco y me senté en mi sillón, el mismo que Rebeca había intentado tirar porque decía que era muy viejo. Era viejo, tenía 20 años, sí. Lo compré cuando Elías se fue a la universidad. Fue el primer mueble que elegí solo para mí sin pensar en nadie más. Y era cómodo, y era mío. Me quedé ahí sentada bebiendo mi café, mirando mi sala que por fin volvía a ser solo mía. Así, los espacios vacíos, las cosas de Rebeca, ahora se veían amplios, limpios. Podía respirar de nuevo. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Lo saqué del bolsillo, esperando ver el nombre de Elías en la pantalla. Pero no era él, era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. ¿Señora Teodora Salazar? Sí, soy yo. Buenos días, señora. Le llamo del Banco Nacional. Tenemos unas irregularidades que necesitamos discutir con usted respecto a una tarjeta de crédito abierta a su nombre en marzo de este año. Se me hizo un nudo en el estómago. La tarjeta, por supuesto, no había terminado. Nada de esto había terminado realmente. Sí, sé lo de esa tarjeta. Mi hijo la sacó sin mi permiso. Me acabo de enterar hace unos días. Entiendo. Bueno, señora, tenemos un saldo pendiente de 80,000 pesos y el pago mínimo tiene 2 meses de atraso. 80,000 pesos. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. 80,000 pesos que yo no gasté. 80,000 pesos en cosas que ni siquiera sabía qué eran. Yo no autoricé esa tarjeta. Dije con voz temblorosa. Yo no firmé nada. Yo no pedí nada. Entiendo, señora. Pero la tarjeta está a su nombre y con su RFC. Si alguien cometió fraude, tendrá que presentar una denuncia policial y trabajar con nosotros para resolver la situación. Mientras tanto, la deuda sigue siendo su responsabilidad legal. Cerré los ojos. Por supuesto. Por supuesto que la deuda era mi responsabilidad. Todo era siempre mi responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer? El representante del banco me explicó el proceso. Reportar el fraude, llenar formularios, presentar documentación, demostrar que yo no hice esos cargos, posiblemente testificar contra mi propio hijo si el banco decidía presentar cargos penales. Todo era tan complicado, todo era tan agotador. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando la pantalla. Aún no había mensaje de Elías, ni llamada, nada. Mi hijo, que había vivido en mi vientre durante 9 meses, mi hijo al que amamanté y arrullé y cuidé cuando estaba enfermo, mi hijo por el que trabajé en 2 empleos durante años para que pudiera tener ropa nueva, útiles escolares y un techo seguro sobre su cabeza. Ese hijo me había robado, me había mentido, y ahora ni siquiera tenía el valor de llamarme. Pasaron 3 días sin noticias de Elías. 3 días en los que mi teléfono permaneció en silencio. 3 días en los que cada vez que sonaba el timbre, mi corazón daba un vuelco. Pero siempre era alguien más. El cartero, un vendedor, don Héctor preguntando si estaba bien. Durante esos 3 días, mi casa recuperó su ritmo. Me levantaba temprano como siempre lo había hecho. Hacía mi café. Regaba mis plantas. Hacía las compras sola, cargando mis bolsas sin la ayuda de nadie como lo había hecho durante años antes de que ellos llegaran. Era extraño al principio.
La casa se sentía muy callada, pero no era un silencio incómodo. Era paz. Al cuarto día fui al banco. Llevé todos los documentos que pude reunir. Estados de cuenta, la carta que había llegado, mi identificación. Me senté en un escritorio con una joven llamada Cecilia que me miró con esa mezcla de lástima y profesionalismo que la gente usa cuando sabe que estás en problemas. Señora Salazar, revisé su caso. En efecto, la tarjeta se abrió en marzo con su información personal. ¿Tiene alguna idea de cómo su hijo obtuvo sus documentos? Estaba viviendo con él, respondí con voz cansada. O más bien, él estaba viviendo conmigo. Tenía acceso a todo. Cecilia asintió mientras tecleaba en su computadora. Los cargos son principalmente en restaurantes, tiendas de ropa, una joyería y varios pagos en línea. ¿Reconoce alguno de estos establecimientos? Me mostró la pantalla. Leí, línea por línea. Restaurantes caros en los que nunca había puesto un pie. Tiendas de marca donde una blusa costaba lo que yo ganaba en una semana. Una joyería con un cargo de 25,000 pesos. Recordé el collar que Rebeca empezó a usar en abril. Ese collar de oro con un dije brillante que dijo que Elías le había regalado por su aniversario. Lo compró con mi dinero, con mi nombre, con mi crédito. No reconozco ninguno, dije finalmente. No gasté ni un solo centavo en esa tarjeta. Cecilia me entregó unos formularios. Necesito que llene esto. Es una declaración de fraude. También tendrá que presentar una denuncia policial. El banco investigará y si determinamos que efectivamente fue fraude, cancelaremos la deuda y cerraremos la tarjeta. Y si mi hijo admite que la usó, me giró seriamente. Entonces el banco podría decidir presentar cargos penales contra él. Estamos hablando de fraude de identidad y robo. Son delitos graves. Es mi hijo, dije, y mi voz sonó quebrada. Lo sé, señora, y lamento mucho que esté pasando por esto. Pero él cometió un delito y usted tiene que protegerse. Tomé los formularios con manos temblorosas. Cecilia me ofreció un vaso de agua, que acepté agradecida. ¿Cuánto tiempo tengo para llenar esto? Lo ideal es que lo haga lo antes posible. Cuanto más espere, más difícil es probar el fraude. Y la deuda sigue creciendo con los intereses. Salí del banco con un folder lleno de papeles y un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el dinero. Caminé las 4 cuadras hasta mi casa, sintiendo cada uno de mis 68 años. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda. El corazón me dolía más que cualquier otra cosa. Cuando llegué a mi puerta, alguien estaba esperando. Elías. Mi hijo estaba sentado en mis escalones con la cabeza entre las manos. Cuando me escuchó llegar, levantó la vista y lo que vi me rompió el corazón. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No se había rasurado en días. Su ropa estaba arrugada. Se veía derrotado. Mamá, dijo. Y su voz sonó como cuando era un niño y había hecho algo malo. Me quedé de pie frente a él sin decir nada. El folder del banco pesaba como plomo en mis manos. Elías se levantó con dificultad. Necesito hablar contigo. Por favor, dame 5 minutos. Dudé. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, arreglar todo como lo había hecho cuando era pequeño. Pero otra parte, la parte que había madurado en estos últimos días, sabía que eso sería un error. 5 minutos, dije finalmente, abriendo la puerta. Entramos a la casa. Elías miró a su alrededor como si fuera la primera vez que la veía. Los espacios vacíos donde solían estar las cosas de Rebeca, la limpieza, el orden. Todo había vuelto a ser como antes de que llegaran. Se ve bonito, dijo en voz baja. Se ve como cuando era niño. Nos sentamos en la sala. Yo en mi viejo sillón. Él en el sofá que había comprado hace 15 años y que había sobrevivido a todos los intentos de Rebeca por reemplazarlo. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Rebeca se fue,
dijo finalmente. Tomó un camión de regreso a casa de su mamá. Me dejó un mensaje diciendo que ya no aguantaba más, que este era mi problema, no el suyo. ¿Y qué esperabas?, preguntó. Toda esta situación es porque ella quería algo que no era suyo, porque tú le seguiste el juego. Elías se pasó las manos por la cara. Sé que tienes razón, pero en el momento, mamá solo quería paz. Ella seguía presionando y presionando, y era más fácil decir que sí que enfrentarla. Igual que fue más fácil sacar una tarjeta de crédito a mi nombre que decirme la verdad sobre tu trabajo. Se encogió como si lo hubiera golpeado. Iba a decírtelo. Te juro que iba a decírtelo. Pero cada día que pasaba se hacía más difícil, y Rebeca decía que si te lo decía, nos echarías, que era mejor mantenerlo en secreto hasta que consiguiera otro trabajo. ¿Y el trabajo? Lo conseguiste, negué con la cabeza, mirando al piso. He mandado cientos de solicitudes, nadie me llama. Y cuando llaman y ven mi edad, 43 años, buscan a alguien más joven. Alguien a quien puedan pagarle menos. Esa no es excusa para robarme, Elías. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé y lo siento mucho, mamá. No sabes cuánto lo siento. Tomé el folder del banco y lo puse en la mesa de centro entre nosotros. 80. Sí, eso fue lo que gastaste usando mi nombre. Restaurantes, ropa, un collar para tu esposa que ni siquiera está aquí para usarlo ahora. Vi que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Voy a pagarlo. No sé cómo, pero voy a pagarlo todo. Hasta el último centavo. ¿Con qué dinero, Elías? No tienes trabajo. No tienes ahorros. Tu esposa te dejó. ¿De dónde vas a sacar 80,000 pesos? Sollozaba abiertamente, ahora como un niño pequeño. No lo sé, pero encontraré la manera. Te lo prometo. Lo vi llorar y sentí que algo se rompía dentro de mí. No era lástima, no era perdón. Era algo más profundo y más doloroso. Era comprender que mi hijo, el niño que crié para que fuera bueno, para que fuera honesto, se había convertido en alguien capaz de mentirme y robarme. El banco quiere que presente cargos, dije en voz baja. Dicen que es la única manera de cancelar la deuda, que si no lo hago, tendré que pagar cada centavo yo misma. Elías levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. No, mamá, por favor. Si presentas cargos, tendré antecedentes penales. Nunca conseguiré trabajo. Mi vida se acabará. Tu vida ya está complicada, Elías, y la mía también por lo que hiciste. Pero soy tu hijo, dijo desesperadamente. Soy tu único hijo. No puedes hacerme esto. Y ahí estaba, la manipulación, suave, cubierta de lágrimas y desesperación, pero manipulación al fin y al cabo. Igual que Rebeca, igual que siempre. Precisamente porque eres mi hijo, es por lo que esto duele tanto, respondí. Porque esperaba más de ti, porque te crié mejor que esto. Lo hiciste, admitió, me criaste bien. Fui yo quien falló. Tomé las decisiones equivocadas. Dejé que Rebeca me convenciera de cosas que sabía que estaban mal. Fui débil. Ser débil no es un delito, Elías. Sí lo es. Se dejó caer contra el respaldo del sofá, exhausto. ¿Qué quieres que haga? Dime qué hacer y lo haré. Saqué los formularios de fraude del folder. Quiero que firmes esto. Es una confesión admitiendo que abriste la tarjeta sin mi permiso y que tú hiciste todos los cargos. Con esto, el banco cancelará la deuda a mi nombre. ¿Y luego qué? ¿Me van a arrestar? No lo sé, dije con honestidad. Tal vez, depende del banco. Pero Elías, si no haces esto, tendré que pagar esos 80,000 pesos misma. Y no los tengo. Mis ahorros apenas cubren mis gastos. No puedo cargar con una deuda que no es mía. Elías miró los formularios como si fueran una sentencia de muerte. Le temblaban las manos cuando los tomó. Leyó cada línea lentamente, moviendo los labios en silencio mientras procesaba las palabras.
confesión de fraude, uso no autorizado de información personal, cargos realizados sin el consentimiento del titular de la tarjeta. No tengo pluma, dijo finalmente con voz hueca. Saqué una de mi bolsa y se la entregué, pero no le quitó la tapa. Se quedó mirando el papel, luego me miró a mí, luego volvió al papel. Si firmo esto, me perdonarás. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque no tenía una respuesta preparada. ¿Lo perdonaría? ¿Podría perdonar esto? No lo sé, respondí honestamente. Ahora mismo estoy muy cansada, Elías, muy cansada y muy lastimada. Durante 8 meses te abrí mi casa, te di mi comida, mi espacio, mi paz, y a cambio recibí mentiras, robos y una nuera que intentó forzar mi puerta a las 6 de la mañana. Yo no sabía que Rebeca iba a hacer eso, dijo rápidamente. Te lo juro, esa mañana desperté y ella ya no estaba. Dejó una nota diciendo que iba a arreglar las cosas. Cuando vi tu mensaje sobre la policía, casi me muero del susto. ¿Y por qué no viniste de inmediato? ¿Por qué esperaste 3 días? Porque soy un cobarde, admitió, y nuevas lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Porque tenía miedo de enfrentarte. Porque sabía que te había fallado de la peor manera posible y no sabía cómo mirarte a los ojos. Bueno, aquí estás ahora, dije, mirándome a los ojos, y aquí está el documento que empezará a arreglar al menos la parte financiera de este desastre. Elías le quitó la tapa a la pluma con manos temblorosas. La sostuvo sobre el papel durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron segundos. Luego, con un suspiro profundo que pareció salir del fondo de su alma, firmó. Su nombre apareció en esa línea como una confesión, como un final, como un principio también. Tal vez. Me entregó los papeles y los guardé cuidadosamente en el folder. Iría al banco otra vez esta tarde. Entregaría esto y con suerte en unas semanas la deuda desaparecería de mi nombre. Pero el daño a nuestra relación, eso no desaparecería tan fácilmente. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté después de un largo silencio. En un hotel barato cerca de la central de autobuses. 400 pesos la noche. Es todo lo que puedo pagar con lo poco que me queda. ¿Y después de eso? ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe el dinero? Se encogió de hombros. Derrotado. No lo sé. Buscar un albergue, tal vez, o dormir en mi carro. Ya veremos. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, no importa cuánto te lastimen, quería ofrecerle quedarse, decirle que podía volver, que podíamos intentarlo de nuevo. Pero me mordí la lengua, porque sabía que sería un error, porque sabía que nada había cambiado realmente. Seguía desempleado. Seguía siendo débil bajo presión, y yo seguía siendo su red de seguridad, la que siempre lo rescataba. Pero ya no podía seguir rescatándolo, no a costa de mi propia estabilidad. Tienes que encontrar un trabajo, Elías, cualquier trabajo. No importa si no es lo que estudiaste o lo que quieres hacer. Necesitas ingresos. He aplicado en todas partes, dijo con frustración. Supermercados, restaurantes, bodegas. Nadie me llama. ¿Has ido en persona? ¿Has hablado con los gerentes directamente? Negué con la cabeza. Todo es por internet ahora. Ni siquiera te dejan dejar currículums físicos. Me levanté y fui a mi cuarto. Regresé con 4,000 pesos en efectivo. Los había sacado del cajero ayer. Parte de mi presupuesto para la despensa del mes. Se los tendí a Elías. Miró el dinero sin tomarlo. No puedo aceptar esto, mamá. Ya te he robado suficiente. No es un regalo, dije con firmeza. Es un préstamo. Con esto puedes pagar el hotel unos días más mientras buscas trabajo de verdad. Y cuando consigas algo, me lo devuelves. Cada centavo. Finalmente tomó el dinero con cuidado como si fuera sagrado. Gracias, susurró. Te lo pagaré. Te lo prometo. Las
de Elías ya no significaban mucho para mí, pero asentí de todos modos. Hay algo más que necesito decirte, continuó. No puedes volver a vivir aquí, no de la forma en que lo hiciste antes. Esta es mi casa, mi espacio, mi paz. La abrí para ti cuando lo necesitabas. Y tú destruiste esa paz, tú y Rebeca. Lo sé, dijo con voz quebrada. Y lo siento mucho. Dejamos que se saliera de control. Tú dejaste que se saliera de control. No fue solo que se salió de control, Elías. Tomaste decisiones activas para quitarme el control en mi propia casa. Moviste muebles sin preguntarme. Tiraste mis cosas. Decidiste qué se cocinaba, qué se veía en la televisión, cómo se organizaba todo. Me hiciste sentir como una invitada en el lugar que compré con mi propio sudor. Se cubrió la cara con las manos. Rebeca decía que solo estaba modernizando, que tu casa necesitaba cambios, y la dejé porque era más fácil que pelear. ¿Y qué hay de lo que yo necesitaba? ¿Qué hay de mi comodidad, mi opinión, mis sentimientos? Tienes razón, admitió. No pensamos en ti, solo pensamos en nosotros mismos, en lo que queríamos, en cómo hacer las cosas más cómodas para nosotros, sin considerar que era tu espacio, no el nuestro. Me senté en mi sillón de nuevo, sintiendo el peso de todos esos años, de todas las veces que cedí, de todas las veces que guardé silencio para mantener la paz, de todas las veces que puse las necesidades de los demás antes que las mías. Durante 30 años trabajé para tener esta casa, dije lentamente. 2 trabajos, dobles turnos. Sacrifiqué vacaciones, ropa nueva, salidas con amigas. Todo para que tuvieras un buen hogar, para que pudieras estudiar sin preocupaciones, para darte lo que tu padre nunca nos dio. Elías sollozó. Y lo desperdicié todo, todo lo que hiciste por mí. No lo desperdiciaste todo, lo corregí. Te graduaste, tuviste buenos trabajos, tuviste una vida. Pero en algún punto dejaste de valorar el esfuerzo detrás de todo eso. Dejaste de ver que el mundo no te debe nada, que todo se gana trabajando. Lo siento, mamá, lo siento mucho. Sé que lo sientes, Elías. Pero sentirlo no es suficiente. Necesitas cambiar, cambiar de verdad. Asintió una y otra vez como un niño al que están regañando. Voy a cambiar, lo prometo. Voy a conseguir un trabajo. Voy a pagarte todo lo que te debo. Voy a demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Quería creerle. Con cada fibra de mi ser, quería creer que esta vez sería diferente. Pero ya había escuchado estas palabras antes, cuando perdió su primer trabajo, cuando se endeudó con las tarjetas de crédito la primera vez, cuando Rebeca y él tuvieron sus primeras peleas fuertes. Siempre había promesas, siempre había lágrimas, siempre había un esta vez será diferente, pero nunca lo era. Levántate, dije finalmente. Me miró confundido, pero obedeció. Necesito que entiendas algo muy importante. Siempre seré tu madre, siempre te amaré. Pero amar no significa permitir que me destruyas. Amar no significa ser tu eterna red de seguridad mientras tomas decisiones irresponsables. Lo entiendo, susurró. No creo que lo entiendas, dije con firmeza, porque si lo entendieras, nunca habrías sacado esa tarjeta. Nunca habrías dejado que Rebeca me faltara al respeto en mi propia casa. Nunca habrías permitido que intentara forzar mi puerta con cerrajeros. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano, no. Déjame terminar. Estos últimos días, desde que te fuiste, mi casa ha vuelto a sentirse como un hogar, despierto sin ansiedad. Me tomo mi café en paz. No tengo que esconder mis cosas importantes. No tengo que andar de puntitas en mi propio espacio. Y me di cuenta de algo. Estoy cansada, Elías. Tengo 68 años y estoy profundamente cansada de cargar con los problemas de todos. Mamá, no quiero ser una carga. ¿Pero lo eres? Lo interrumpí. Y lo has sido durante mucho tiempo.
desde que tenías 20 años y yo todavía te pagaba el teléfono. Desde que tenías 25 para el enganche de tu carro que nunca me pagaste. Desde que tenías 30 y te ayudé con la renta 3 meses seguidos. Siempre he estado ahí para rescatarte. Y tú siempre has sabido que yo estaría ahí. Así que nunca has tenido que valer por ti mismo realmente. Las palabras dolían al decirlas, pero eran verdad, cada una de ellas. Elías lloraba abiertamente ahora. ¿Y qué? ¿Ya no quieres tener nada que ver conmigo? Negué con la cabeza. Y siempre querré saber de ti. Eres mi hijo. Pero la relación tiene que cambiar. Ya no puedo ser tu salvadora. Tienes que salvarte a ti mismo. Elías se quedó de pie frente a mí con los 4,000 pesos apretados en la mano, como si fueran la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos seguían rojos, hinchados de tanto llorar, pero había algo más en su expresión ahora, algo que no había visto en mucho tiempo. Tal vez era vergüenza genuina, tal vez era el principio del entendimiento. ¿Puedo al menos llamarte? Preguntó con voz apagada. ¿Para decirte cómo me va? Puedes llamarme, respondí, pero no te voy a dar dinero cada vez que llames. No voy a resolver tus problemas. Puedo escucharte, puedo aconsejarte, pero tienes que caminar este camino tú mismo. Asintió lentamente. ¿Y si de verdad me va mal? ¿Y si termino en la calle? La pregunta me golpeó fuerte, porque sabía lo que estaba haciendo. Estaba buscando esa grieta, ese pedacito de mi corazón de madre que siempre cedía. Esa parte que no soportaba la idea de que mi hijo sufriera. Pero esta vez me mantuve firme. Entonces, tendrás que ir a un albergue o pedirle ayuda a tus amigos o hablar con asistencia social. Hay recursos para personas en tu situación, Elías. Recursos que no son yo. Vi cómo su cara se desmoronaba al darse cuenta de que esta vez no iba a ceder. Esta vez no había marcha atrás. Te quiero, dijo de pronto. Sé que eché todo a perder. Sé que no lo merezco, pero te quiero, mamá. Yo también te quiero, respondí, y era verdad. Pero el amor no es suficiente. Nunca lo ha sido. Caminó hacia la puerta, arrastrando los pies como si cada paso le costara un esfuerzo monumental. En el umbral se detuvo y volteó por última vez. Voy a demostrarte que puedo cambiar. No sé cuánto tiempo me tome, pero lo voy a hacer. No me lo demuestres a mí, dije. Demuéstratelo a ti mismo. Lo vi bajar los escalones y caminar por la calle hasta que desapareció al dar la vuelta en la esquina. Solo entonces cerré la puerta y me apoyé contra ella. Todo mi cuerpo temblaba. Ha sido una de las conversaciones más difíciles de mi vida, pero también una de las más necesarias. Pasé el resto del día en un estado extraño. Fui al banco y entregué los documentos firmados por Elías. Cecilia me aseguró que el proceso tomaría unas semanas, pero que con la confesión firmada era muy probable que cancelaran la deuda. Salí de ahí con un peso menos sobre mis hombros, pero con uno nuevo en el corazón. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas, en cómo mi vida había dado un giro tan drástico, en cómo había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. En los días siguientes establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, hacía ejercicio ligero en la sala y desayunaba tranquilamente mientras leía el periódico. Trabajaba en mi pequeño jardín, que había estado descuidado por meses. Rebeca odiaba que pasara tiempo ahí porque decía que la tierra debajo de mis uñas se veía horrible. Ahora podía ensuciarme las manos todo lo que quisiera. Don Héctor empezó a visitarme por las tardes. Tomábamos café en mi corredor y hablábamos de todo y de nada. Me contaba historias de cuando su esposa vivía, de cómo la extrañaba, pero había aprendido a estar solo sin sentirse solitario.
Yo le contaba de mi trabajo todos esos años, de las cosas que sacrifiqué y de las cosas que gané. Una tarde, mientras compartíamos unas galletas que yo había horneado, me preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar. ¿Te arrepientes de haberlos echado? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé mirando mi taza de café, viendo el vapor subir en espirales. A veces, admití. Hay momentos en los que extraño tener a Elías cerca. Extraño la idea de tener familia en casa. Pero luego recuerdo cómo me sentía cuando estaban aquí. Invisible en mi propia casa, usada, faltada al respeto. Y entonces sé que hice lo correcto. Don Héctor asintió sabiamente. Ser una buena persona no significa dejar que la gente te pisotee. Mi esposa me enseñó eso. Ella decía que la bondad sin límites no es amabilidad, es autodestrucción. Tenía razón, dije. Me tomó 68 años aprenderlo, pero tenía razón. Nunca es tarde para aprender, respondió con una sonrisa. Mi esposa solía decir eso también. Pasaron 2 semanas. Elías llamó 3 veces. La primera llamada fue 2 días después de nuestra conversación. Sonaba esperanzado. Había conseguido una entrevista en una bodega. La segunda llamada fue una semana después. No le habían dado ese trabajo, pero tenía otra entrevista programada. La tercera llamada llegó exactamente 14 días después de que los eché. Mamá, dijo, y había algo diferente en su voz. Conseguí trabajo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿De verdad? Sí, en un supermercado, acomodando cajas en los estantes y ayudando en la bodega. No es mucho. Pagan 200 pesos la hora, pero es algo, es un comienzo. Me quedé callada un momento, dejando que las palabras asimilaran. Estoy orgullosa de ti, dije finalmente. Y era verdad. Sé que no es lo que estudiaste, pero es un paso. Empiezo mañana, continuó. Turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y mamá, hablé con el gerente. Le expliqué mi situación sobre la deuda. Dijo que podemos hacer un arreglo para que me descuenten algo de cada cheque y empezar a pagarte. No tienes que hacer eso de inmediato, dije. Necesitas estabilizarte primero. No, su voz sonaba firme. Esto es importante. Me prestaste esos 4,000 pesos. Firmé esa confesión que podría meterme en problemas. Lo menos que puedo hacer es empezar a pagarte. La conversación fue corta. Tenía que ir a recoger su uniforme y prepararse para su primer día. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono por un largo rato. Tal vez, solo tal vez, esta vez de verdad sería diferente. El banco me llamó 3 días después. Cecilia sonaba aliviada cuando habló. Señora Salazar, tengo buenas noticias. Revisamos su caso y con la confesión firmada y la investigación de los cargos, hemos determinado que usted fue víctima de fraude de identidad. Vamos a cancelar por completo la deuda de 80,000 pesos. Su crédito estará limpio. Sentí como si me hubieran quitado un bloque de cemento del pecho. ¿Y qué hay de mi hijo? ¿Van a presentar cargos? Hubo una pausa. Esa decisión está en manos del departamento legal. Pero dado que él confesó y que usted es familiar directo, es posible que solo quede registrado en nuestro sistema interno y no procedan legalmente. No le puedo prometer nada, pero es probable. Cuando colgué, lloré, no de tristeza, sino de alivio, exactamente. Lloré por todo lo que había pasado, por la traición, por el dolor, por la fuerza que tuve que encontrar, por mi hijo que finalmente parecía estar madurando. Lloré por mí y por todo lo que había sacrificado. Doña Otilia tocó a mi puerta esa tarde. Traía un pastel que había horneado. «Te ves diferente», dijo mientras nos sentábamos en mi sala. Más ligera, de alguna manera. «Me siento diferente», admití. «Siento que por fin puedo respirar». «¿Supiste algo de tu hijo?» Le conté sobre el trabajo, sobre las llamadas, sobre el banco cancelando la deuda. «Me alegro por ti», dijo,
con sinceridad, y me alegro por él también. A veces la gente necesita tocar fondo para empezar a subir. Yo no quería que tocara fondo, dije. Quería protegerlo de eso. Pero creo que al protegerlo tanto, lo hice más débil. Tú no fuiste la que lo hizo débil, me corrigió. La vida hace eso a veces. Pero darle la oportunidad de hacerse más fuerte, eso fue todo mérito tuyo. Esa noche, sola en mi casa, me preparé una sencilla. Sopa de verduras con pan casero. Me senté en mi mesita. La misma y yo habíamos comido miles de veces cuando era niño. La misma de la que Rebeca se quejaba de que era muy vieja y necesitaba ser reemplazada. Pero esta mesa tenía historia, tenía memoria, tenía un valor que no se puede medir en dinero. Comí despacio, saboreando cada cucharada, disfrutando del silencio. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de paz, de posibilidades, de un futuro que por fin volvía a ser mío. Un mes después de que Elías empezara a trabajar, apareció en mi puerta un sábado por la tarde. Llevaba puesto su uniforme del supermercado manchado de sudor y de trabajo. Su cara se veía diferente, más delgada, tal vez, pero también más despierta. Había algo en sus ojos que no había visto en años. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar un minuto?». Dudé solo un segundo antes de hacerme a un lado. Entró y miró a su alrededor como siempre lo hacía ahora, como si estuviera visitando un museo de su propia historia. «Vengo saliendo del trabajo», explicó, señalando su ropa. «Hoy trabajé doble turno. El gerente dijo que puedo tomar horas extras cuando quiera». «Qué bueno», dije, guiándolo a la sala. «¿Quieres agua? ¿Café? Agua está bien». Fui a la cocina y regresé con 2 vasos. Nos sentamos en nuestros lugares de siempre. Se tomó casi todo el vaso de un solo trago. «¿Tengo algo para ti?», dijo, sacando un sobre del bolsillo trasero de su pantalón. «Es el primer pago». Tomé el sobre, sintiendo lo pesado que estaba entre mis dedos. Lo abrí. Había 2,000 pesos en billetes pequeños. «Elías, sé que no es mucho», me interrumpió, «y sé que te debo mucho más que 4,000 pesos. Están los 80,000 de la tarjeta, aunque el banco te haya cancelado la deuda. Pero yo lo gasté, yo lo debo. Así que te voy a pagar todo, poco a poco, pero lo voy a hacer». Me quedé mirando el dinero. Billetes de a 100 y de a 50, algunos arrugados, probablemente de las propinas que se había ganado ayudando a los clientes a subir el mandado a sus carros. «No tienes que pagarme los 80,000, dije. «El banco lo resolvió». «Pero yo lo gasté», insistió. «Yo gasté 80,000 pesos de tu crédito en cosas que no necesitábamos, en restaurantes caros para impresionar a Rebeca, en ropa para verme bien, en un collar que costó más de lo que tú gastas en 3 meses». Su voz se quebró en las últimas palabras. «Así que te lo voy a pagar, no porque el banco lo exija, sino porque es lo correcto. Porque es lo que te debo». Volví a meter el dinero en el sobre y lo dejé en la mesa de centro. «¿Cómo te va realmente?», pregunté. «¿Dónde estás viviendo?». «Conseguí un cuarto en una casa compartida», respondió. «6,000 pesos al mes. Comparto mi cocina con otros 3 inquilinos. No es lujoso, pero está limpio y es seguro. ¿Y la comida?». «Como en el trabajo. A los empleados nos dan descuento. Y en la casa cocino cosas sencillas, arroz, frijoles, huevo, como lo hacías tú cuando yo era niño y el dinero no alcanzaba». Me sorprendió que recordara esos años en los que cada peso contaba, cuando la comida era funcional, no elaborada, cuando no había dinero para desperdiciar. «¿Y Rebeca?», pregunté. «¿Has sabido algo de ella?». «Me llamó hace 2 semanas», dijo, mirándose las manos. «Quería que volviera con ella. Decía que su mamá ya estaba harta de tenerla en la casa, que si yo conseguía un buen trabajo, podíamos rentar un departamento juntos otra vez». «¿Y qué le dijiste?». «Que no».
que necesito estar solo por un tiempo, que necesito descubrir quién soy sin que alguien más me diga qué hacer o qué pensar. Vi algo en su expresión que me llenó de esperanza. Era claridad. Era la primera vez en años que Elías hablaba de sí mismo con esa certeza. Se enojó mucho. Continuó. Dijo que yo era un fracasado, que perdió su tiempo conmigo, que nunca encontraría a nadie mejor que ella. ¿Y cómo te sentiste cuando dijo eso? Aliviado, admitió. Porque me di cuenta de que tenía razón en una cosa. No voy a encontrar a nadie mejor que ella. Voy a encontrar a alguien diferente. Alguien que no me haga sentir que tengo que pedir perdón por existir. Sentí que algo se inflaba en mi pecho. Orgullo, tal vez, o esperanza, o simplemente amor de madre, al ver a su hijo despertar por fin. Hay algo más que quiero decirte, agregó Elías después de un silencio, sobre todo lo que pasó, sobre Rebeca, intentando forzar la puerta. Esperé sin decir nada. Cuando vi tu mensaje esa mañana, cuando leí lo de los cerrajeros y la policía, pensé que se había vuelto loca. Pero después, cuando hablé con ella, me di cuenta de algo. No estaba loca, estaba desesperada, y yo la había puesto así. ¿Tú la pusiste desesperada? Le prometí cosas que no podía cumplir, explicó. Le dije que la casa sería nuestra algún día, que tú ya estabas mayor y que cuando ya no pudieras cuidarte sola, nosotros nos quedaríamos con todo. Le hice creer que era solo cuestión de tiempo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No por sorpresa. En el fondo, siempre lo había sospechado. Pero escucharlo de su boca era diferente. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. ¿Por qué le dirías eso? Porque era más fácil que admitir que no tenía nada, respondió con vergüenza. Que había perdido mi trabajo, que no tenía dinero, que dependía completamente de ti. Eras más fácil hacerle creer que esto era temporal, que había un plan, que eventualmente tendríamos algo propio. Pero nunca hubo un plan. No, admitió. Nunca hubo un plan. Solo había esperanza de que pasara algo milagroso, de que consiguiera un trabajo increíble, de que me ganara la lotería, de que tú decidieras darnos la casa. ¿Darles mi casa? Repetí incrédula. Asintió miserablemente. Rebeca decía que era lo justo, que tú ya habías vivido tu vida, que ahora te tocaba ayudarnos a vivir la nuestra. Y yo la escuchaba porque quería creer que tenía sentido, porque era más cómodo que enfrentar la realidad. La realidad de que soy un adulto de 43 años que no puede cuidarse solo, continuó con voz quebrada, que siempre he dependido de ti, que nunca crecí realmente. El silencio que siguió fue pesado. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar el peso de todas estas verdades siendo dichas, por fin, en voz alta. Gracias por decirme esto, dije finalmente. Sé que no fue fácil. Tenías que saberlo, respondió, porque no puedo cambiar de verdad si sigo cargando secretos, y porque te debo honestidad. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Se quedó un rato más. Me habló de sus compañeros de trabajo, del gerente que le había dado una oportunidad a pesar de su edad, de una señora mayor que iba a comprar al supermercado todos los jueves, y siempre pedía que él la ayudara específicamente porque, decía ella, era muy educado y paciente. Pequeñas historias de una vida que estaba construyendo desde cero, una vida honesta, aunque fuera humilde. Cuando se fue, estaba oscureciendo. Lo vi caminar hacia la parada del camión porque todavía no tenía carro. Lo vi esperar bajo el poste de luz. Y cuando llegó el camión y se subió, me quedé en la ventana viéndolo alejarse. Esa noche conté los 2,000 pesos que me había dado. Los doblé con cuidado y los guardé en una vieja lata, donde ponía el dinero para emergencias. No porque lo necesitara con urgencia, sino porque ese dinero
significaba algo más que su valor monetario. Significaba esfuerzo, significaba cambio, significaba que tal vez, solo tal vez, mi hijo por fin estaba madurando. Don Héctor vino a visitarme al día siguiente con flores de su jardín. «Te ves feliz», observó mientras yo ponía las flores en un jarrón con agua. «Elías vino ayer», le conté. «Me trajo dinero, su primer pago. ¿Y eso te hizo feliz?» «No es el dinero», le expliqué. «Es lo que representa. Es verlo intentarlo. Es verlo asumir su responsabilidad». Don Héctor asintió con sabiduría. A veces lo mejor que podemos hacer por las personas que amamos es dejarlas caer para que aprendan que pueden levantarse solas. «Tenías razón», dije. «Tu esposa tenía razón en muchas cosas. Era una mujer sabia», respondió con una sonrisa triste. «Y tú también lo eres, Teodora. Te tomó tiempo darte cuenta, pero lo eres». Esa semana recibí una carta del banco. Era oficial. La deuda estaba justamente cancelada. Mi crédito estaba limpio. No habría cargos penales contra Elías, ya que él había confesado y yo era la víctima directa y había aceptado no proceder legalmente. Todo estaba resuelto, al menos en papel. Pero la verdadera resolución, me di cuenta, no estaba en los documentos del banco ni en los billetes guardados en mi lata. Estaba en poder dormir tranquila por las noches, en poder tomarme mi café por las mañanas sin ansiedad, en poder caminar por mi casa sin sentirme como una intrusa. Estaba en haber recuperado mi vida, mi espacio, mi paz, y en saber que sin importar lo que pasara con Elías, yo iba a estar bien, porque finalmente había aprendido que salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo solo te ahoga a ti. Y yo ya no estaba dispuesta a ahogarme por nadie, ni siquiera por mi propio hijo. Habían pasado 6 meses desde aquella mañana en que Rebeca intentó forzar mi puerta. 6 meses en los que mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles a mis 68 años. Era sábado por la mañana y yo estaba en mi jardín podando las plantas que por fin habían florecido después de meses de cuidado constante. Había algo profundamente satisfactorio en ver crecer algo bajo tu atención, en saber que tu esfuerzo daba resultados reales y tangibles. Don Héctor estaba sentado en una silla que se había traído de su casa, tomando limonada y contándome de su nieta que vendría a visitarlo la próxima semana. Doña Otilia pasó caminando y nos saludó de camino al mercado. Mi calle se sentía como un verdadero hogar. No solo mi casa, toda la calle. «Teodora, tienes visita», gritó Otilia, señalando hacia mi entrada. Levanté la vista y vi a Elías bajándose de un carro que no reconocí. Pero lo que más me llamó la atención no fue el carro, fue cómo se veía mi hijo. Había subido un poco de peso, se veía sano. Su ropa era sencilla, pero limpia y bien cuidada. Caminaba diferente, con la espalda más recta, con los hombros menos caídos. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa genuina. «Hola, mijo. ¿De quién es ese carro?» «Es mío», respondió con evidente orgullo. «Bueno, técnicamente del banco, pero yo mismo estoy haciendo los pagos. Es usado, modelo 2012, pero corre bien». Me quité los guantes de jardinería y caminé hacia él. Don Héctor nos saludó con la mano y se metió discretamente a su casa, dándonos privacidad. «¿Te ves bien?», dije, y era verdad. «Me siento bien», respondió, «mejor de lo que me he sentido en años». «¿Puedo pasar?». Entramos a la casa. Miró a su alrededor como siempre lo hacía, pero esta vez había algo diferente en su expresión. No era nostalgia. Era aprecio, como si por fin viera el espacio como lo que era mi hogar, no su derecho. Me senté en mi sillón. Él se sentó en el sofá. Entre nosotros había una distancia física que representaba algo más profundo, un respeto, un límite sano. «Tengo noticias», dijo, sacando un sobre de su chamarra.
Me ascendieron en el supermercado. Ahora soy supervisor de turno. 50 pesos más la hora. Elías, eso es maravilloso. Y hay más. Continuó y la voz le tembló un poco por la emoción. Empecé a tomar clases en línea. Administración de empresas. Es un diplomado. Termino en 8 meses. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Lágrimas de orgullo genuino de verlo convertirse por fin en el hombre que siempre supe que podía ser. Estoy muy orgullosa de ti, dije con voz quebrada. Me tendió el sobre. Esto es para ti. 10,000 pesos. Sé que todavía te debo mucho más, pero voy a seguir pagando cada mes hasta que todo quede saldado. Tomé el sobre, pero lo dejé en la mesa de centro sin abrirlo. ¿Cómo andas de dinero? ¿Te alcanza para darme esto y seguir viviendo bien? Tengo un presupuesto, respondió. Anoté todos mis gastos, la renta, la comida, el carro, las clases, los servicios, y después de todo eso me quedan estos 10,000 para ti y un poco para ahorrar. No es mucho, pero estoy aprendiendo a vivir con lo que tengo. Esas palabras valían más que cualquier cantidad de dinero. Cuéntame de las clases. Pedí. ¿Qué se siente volver a estudiar? Es pesado, admitió. A veces llego del trabajo tan cansado que apenas puedo mantener los ojos abiertos, pero me gusta. Me gusta sentir que estoy construyendo algo, que estoy avanzando en lugar de solo sobrevivir. Nos quedamos platicando por más de 1 hora. Me contó de su rutina, de cómo se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de irse al trabajo, de cómo se había hecho de amigos en el supermercado, gente trabajadora y honesta, de cómo uno de sus compañeros le está enseñando a comidas más elaboradas pero económicas. ¿Y Rebeca? Pregunté finalmente. No he sabido nada de ella en 4 meses, dijo. La última vez que hablamos, me dijo que había conocido a alguien más, alguien con dinero. Me deseó suerte y colgó. ¿Cómo te sentiste? Aliviado, respondió sin dudarlo, y triste también. No voy a mentir, no porque la extrañara a ella específicamente, sino porque representaba años de mi vida que desperdicié intentando ser alguien que no era. Esos años no fueron un desperdicio, dije. Te enseñaron quién no quiere ser, y eso también es valioso, asintió pensativo. ¿Sabes, mamá? A veces pienso en esa mañana, cuando Rebeca llegó con los cerrajeros, cuando abriste la puerta y estabas cubierta de ese rojo, y todos pensamos que te habías lastimado. Sonreí levemente ante el recuerdo. Catsup, 4 botellas y colorante vegetal rojo. Soltó una carcajada que sonó sorprendida y llena de admiración. Fue brillante, aterrador, pero brillante. Los cerrajeros salieron corriendo. Los vecinos llamaron a la policía. Lograste exactamente lo que necesitabas sin lastimar a nadie. A veces las mujeres como yo tenemos que ser creativas, dije. No siempre tenemos la fuerza física. No siempre tenemos el poder económico, pero tenemos inteligencia y tenemos determinación. Me enseñaste algo ese día, continuó. Me enseñaste que no tienes que ser agresivo para ser fuerte, que puedes defenderte sin perder la dignidad. Eso espero, respondí, porque eso fue lo que intenté hacer, defender lo que era mío, proteger mi espacio, pero sin convertirme en algo que no soy. Elías se quedó un rato más. Tomamos café. Comimos galletas que yo había horneado esa mañana. Hablamos de cosas sencillas, de todos los días, de cómo estaba cambiando el clima, de cómo don Héctor había pintado su casa de un color amarillo muy alegre, de cómo doña Otilia había adoptado a un gato callejero. Pequeñas pláticas que construyen relaciones reales, no las que se basan en la necesidad o la dependencia, sino las que se basan en el afecto genuino y el respeto mutuo. Cuando ya se iba, me abrazó, un abrazo largo, apretado, ese tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden. Te quiero, mamá. Susurró contra mi hombro,
y siento mucho todo lo que te hice pasar. Yo también te quiero, respondí, y te perdono. Pero lo más importante, me da gusto ver que te estás perdonando a ti mismo. Lo vi irse en su carro usado, pagado con su propio esfuerzo. Lo vi manejar con cuidado por la calle y me sentí en paz. Esa noche, sola en mi casa, conté el dinero que me había traído, 10,000 pesos en billetes de a 500 y de a 200. Los junté en la lata donde guardaba los pagos anteriores. Ya había casi 15,000 pesos ahí. Dinero ganado con trabajo honesto. Dinero entregado con respeto y responsabilidad. Me preparé una cena sencilla. Sopa de verduras con pan casero. Me senté a mi mesa, la misma que Rebeca quería tirar, y comí despacio, saboreando cada bocado. No había prisa, no había tensión. Solo había un silencio tranquilo y la satisfacción de un día bien vivido. Después de lavar los trastes, salí a mi corredor. La noche estaba fresca y despejada. Las estrellas brillaban con fuerza. Don Héctor estaba en su propio corredor y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Pensé en todo el camino recorrido, en la mujer que yo era hace 6 meses. Esa mujer que permitió que invadieran su espacio porque tenía miedo de quedarse sola. Es que aceptó faltas de respeto porque creía que así se mantenía la paz familiar. Que se hizo pequeña en su propio hogar para que otros pudieran sentirse grandes. Esa mujer ya no existía. En su lugar había una mujer que conocía su valor, que ponía límites y los mantenía, que sabía que el amor no significa sacrificarse, que entendió que a veces la mejor forma de ayudar a alguien es dejar que enfrente sus propias consecuencias. Mi casa volvía a ser mía. Mis días volvían a ser míos. Mi vida volvía a ser mía. Había momentos de soledad, no voy a mentir. Había noches en las que extrañaba tener a alguien más en la casa, pero había aprendido la diferencia entre la soledad y la paz, entre estar sola y sentirse sola. Estaba sola por elección y estaba en paz también por elección. A mis 68 años, había descubierto algo que muchas mujeres nunca descubren, que tu valor no reside en serle útil a los demás. Es que tu hogar no se mide por cuánta gente lo llena, sino por cuánta paz contiene, que la verdadera familia respeta, no invade, que el amor real apoya, no ahoga. Me quedé en el corredor hasta que el frío me obligó a meterme. Le puse seguro a la puerta, a mi puerta, a mi nueva cerradura que yo misma instalé después de que destruyeron la vieja. Me fui a dormir a mi cama, en mi cuarto, en mi casa, y dormí profundamente, sin sobresaltos, sin ansiedad, sin miedo, porque finalmente, después de toda una vida de dar y dar y dar, había aprendido a darme a mí misma lo más importante, dignidad, respeto y paz. Y eso no tenía precio. Eso era todo lo que alguna vez había necesitado. Y ahora por fin lo tenía.